Estamos en el despacho penal Castro Pizaña con Francisco Gaitán. Él es maestro en Derecho Procesal Penal y doctorando en Derecho Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Además nos acompaña Sergio Luna. Él es estudiante de la Escuela Libre de Derecho de quinto año y trabaja aquí con el maestro Francisco. Ellos nos van a comentar acerca de la sentencia de amparo 159/17, que es la que deja en libertad a Diego Cruz, uno de los porquis del polémico caso que, pues bueno, se ha estado documentando muchísimo en medios nacionales e internacionales. Vamos a empezar con el maestro Francisco. ¿Nos podrías comentar en qué consiste el acto reclamado? Bueno, primero antes de hablar del acto reclamado me gustaría retomar el inicio que haces a la presentación del caso. Efectivamente hace referencia a una sentencia que es de carácter público y que ha sido transmitida a través del propio Poder Judicial Federal para que a través de una sentencia que permite valorar los argumentos jurídicos que llevó a cabo un juez tercero de distrito del estado de Veracruz de nombre Anuar González, que los efectos de esa sentencia no son efectivamente poner en libertad a uno de los justiciables denominados por la prensa o por algún otro medio como los porquis en libertad, sino que lo que hace es ordenar a un juez de la causa, a un juez de primera instancia, ordenar que emita una nueva resolución poniendo en libertad a un justiciable en virtud de ciertos argumentos que se emitieron en un juicio de amparo. En un juicio de amparo que combate, o qué se intentó hacer con ese juicio de amparo, o que de entrada que es un juicio de amparo. Es un juicio que se lleva a cabo ante un Poder Judicial Federal, combatiendo o tratando de combatir ciertos actos que supuestamente pusieron en peligro, vulneraron derechos humanos de un justiciable, que en este caso supuestamente cometió un delito, en este caso el delito de pederastía previsto en el artículo 182 en su momento del Código Penal de Veracruz. Okay. Ahora bien, este justiciable lo que hace es, en ejercicio de sus derechos, interponer un juicio de amparo en contra de un auto de formal prisión. ¿Qué es un auto de formal prisión? Hay que ponernos en contexto de que un auto de formal prisión es una etapa del procedimiento penal denominado procedimiento penal inquisitivo o mixto, es decir, el procedimiento que existía antes de la reforma penal constitucional que dio entrada a los juicios orales, en donde es esencial comprobar tanto el Ministerio Público como la autoridad jurisdiccional que existen dos cosas: el cuerpo del delito y la probable participación de un inculpado. ¿Qué es lo que sucede? Ponemos en contexto esto para poder comprender lo que en un juicio de amparo se genera de efectos. Para llegar a este punto ya pasó una etapa de investigación ante la gente del Ministerio Público, es decir, ya un agente del Ministerio Público, un encargado, un órgano técnico, una figura dependiente del Ejecutivo, debió de, a través de su poder estatal, tratar de acreditar los elementos probatorios que hicieran siquiera suponer en grado de indicio la participación del porqui que se va a poner en libertad. Okay. Si es que así se le llama, justiciable. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que el justiciable crea que se violentaron sus derechos? Pues a final de cuentas, y de lo que se puede desprender de una sentencia, porque si nosotros vamos a opinar de algo es simplemente lo que la sentencia pública podemos advertir, es efectivamente que existen dos tipos de vicios en el auto de formal prisión, que lo único que tiene como efecto es que se inicie un procedimiento penal o un proceso penal ante el juzgado local de primera instancia. Es lo único que tiene como efecto el auto de formal prisión. El auto de formal prisión durante años ha sido como interpretado ante los medios o ante la propia sociedad como una sentencia. Es decir, ya alguien es culpable, auto de formal prisión, se dictó auto de formal prisión en contra de cierto funcionario. Entonces la sociedad queda un poco más tranquila porque ya se dictó auto de formal prisión, pero lo que no sabemos es que este auto de formal prisión lo único que hace es sujetarte un proceso. Y ese proceso tiene como finalización que el juez diga, después de una valoración de pruebas que se desahogan ante él, si eres culpable o no, y si eres sujeto de una sanción o no, nada más, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En ciertos delitos considerados como graves por la ley, tú lo que tienes como de restricción de tus derechos como justiciable es que en caso de que tú los pudieras haber cometido, tienes que estar privado de tu libertad
para que se lleve a cabo tu procedimiento. ¿Ok? Este es uno de esos casos. Es decir, si tú eres consignado por el delito de pederastía, considerado como un delito grave, tendrás que estar privado de tu libertad mientras se lleva tu procedimiento. ¿Ok? Entonces, si comprendemos la naturaleza del auto de formal prisión y en qué momento procesal nos encontramos, pues evidentemente vamos a entender que lo que hace en este momento el justiciable es ejercer sus derechos. Es decir, para mí existen violaciones. Ahora, ¿qué violaciones? Hay dos tipos: violaciones formales y violaciones de fondo. Las violaciones formales son muy famosas ante casos como muy sonados, muy polémicos. Es decir, cuando la autoridad de alguna forma se equivocó en el procedimiento, no fue limpia, no fue suficientemente técnica y hizo algo que permitiera quebrar esa cadena argumentativa que te puede llevar a una sentencia. Esa es una. Y la segunda son violaciones de fondo. Las violaciones de fondo estamos hablando de opiniones de carácter técnico-jurídico muy específicas, como en este caso. Y en esta sentencia lo que advertimos que se pudo haber argumentado por el justiciable ¿cómo me llamaste? Como acto reclamado. Acto reclamado. Pues es efectivamente ese propio auto de formal prisión. Ahora bien, ¿por qué se corrobora? Porque el propio juez de distrito te dice, al momento de admitir la demanda de amparo, que va a aplicar lo que se denomina en derecho como suplencia a la queja. ¿Qué es esto? Que aunque tú no rindas conceptos de violación respecto de tu acto reclamado, el juez tendrá que tutelar esos derechos en tu favor. Y hace una cadena argumentativa al principio respecto de los derechos que tiene la víctima como menor de edad y los derechos que tiene el justiciable como justiciable, porque los dos son seres humanos. Claro. Y hace un análisis de ponderación respecto de los dos derechos y dice, yo tendré que aplicar suplencia a la queja a los dos. Entonces, no importando los conceptos de violación, el juez de distrito entra a análisis de dos cosas, de fondo y de forma. ¿Ok? ¿Cuál es efectivamente el acto que se quiere reclamar? Pues ese auto de formal prisión. Lo único que hace el auto de formal prisión, reitero, es sujetarte a un procedimiento. Es lo único. Entonces el juez, después de recibir una consignación de un agente del Ministerio Público, dice, para mí, en una correcta valoración de pruebas, que son las que tengo y que me aporta el agente del Ministerio Público, que es el órgano estatal encargado de ello, yo creo que sí puedo sujetar al procedimiento a este justiciable y a otros justiciables que advertimos que existieron en unos hechos que fueron denunciados en cierto momento. Platicar un poco de esto, que quizá aquí se pueden llegar a perder varios de los que están viendo porque es una cuestión técnica. Sí es importante repasarlo un poco porque incluso he leído varios comentarios que hacía, por ejemplo, el padre de la víctima, ¿no? Que decía, oye, es que me parece ilógico que en una sentencia de amparo se deje en libertad a un sujeto cuando ya se había girado una orden de aprehensión en su contra y se le trajo desde España con Interpol, y dos, ya se le había dictado un auto de formal prisión. Sí, eso suena como convincente antes de que llegue un abogado o simplemente de que sepamos realmente de qué se tratan estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los estándares probatorios en las órdenes de aprehensión y en los autos de formal prisión y qué se pretende probar en esos momentos? Entonces el acto reclamado, justamente como dice Paco ahorita, lo único que pretende es sujetar a una persona a un proceso penal. Todavía no tenemos elementos para considerar si es culpable o es inocente, y esto se hace a la luz de comprobar algo que está establecido en la Constitución, que es precisamente que para poder sujetar a alguien, para poder privarlo de su libertad, se tiene que comprobar cuerpo del delito y probable responsabilidad, al menos esos dos conforme al proceso tradicional. Y justamente también esta era una de las razones por las cuales cambiamos de ese proceso tradicional al proceso acusatorio, porque parecía como ilógico, como muy repetitivo como estas etapas, pero bueno, sin duda aún así son las reglas del juego en las cuales está sujeto el inculpado, y yo creo que ahorita es perfectamente razonable que si en una sentencia de amparo se considera que el auto de formal prisión se violaron sus garantías fundamentales, ¿no? Se le pueda dejar en libertad para efectos de que se siga el procedimiento de investigación. Ahora, no quiere decir que el quedarse a alguien en libertad violente los derechos de alguien más, porque quedan a salvo dos cosas. La primera, del órgano investigador a seguir investigando y perfeccionar una acusación en virtud de algo que todavía no sabemos que va a suceder, porque hay que emitir una nueva determinación por parte del juez de primera instancia, pero eso no quiere decir que te quedes en estado de indefensión. Obviamente existe un poder estatal sumamente poderoso que puede perfeccionar su investigación y volver a acusar.
o además no solo eso, sino existen recursos legales que puede tener la víctima en contra de una valoración de fondo que hace este juez federal dentro de su resolución. Hablemos precisamente del tema de la valoración de fondo que hace el juez. ¿Qué pasa con él, con su razonamiento, con su argumentación? O sea, con base en qué decide de esta forma. Ok, el juez toma, retomando un poquito lo que había comentado al principio, hace dos cosas. Primero hace observaciones de vicios formales en el auto de formal prisión y hace observaciones de violaciones de fondo en el propio auto de formal prisión. Esencialmente en las violaciones de fondo en el auto de formal prisión dice dos cosas. Dice que el delito de pederastia es un delito complejo. De entrada los delitos son complejos. Claro. Acreditar los delitos es sumamente complejo. Por eso existen órganos técnicos que tienen que hacerlo. Pero bueno, el juez federal hace referencia a que este es sumamente complejo, incluso más complejo que otro tipo de delitos. Y que dentro de este delito de pederastia hay que acreditar dos cosas, entre otras muchas más, que son el abuso sexual que tiene que sufrir la víctima y que esta víctima tiene que estar en un estado de indefensión respecto de la gente que está cometiendo el delito. Respecto a este abuso sexual, se mete en un tema sumamente polémico, porque lo que hace es justificar su actuación en una jurisprudencia, ojo, que es obligatoria para él, que no es arbitraria, sí es legal, pero es debatible, en donde se le obliga a través de una jurisprudencia obligatoria para él, reitero, que para acreditar el elemento de abuso sexual tiene que existir una conducta lasciva de la gente que comete el delito. ¿Okay? ¿A qué me quiero referir con conducta lasciva? Y te cedo la palabra aquí, Sergio, porque lo hemos estado platicando aquí en el despacho. ¿A qué se refiere el juez federal con la conducta lasciva y por qué le da esa valoración en este momento? Sí, bueno, básicamente nada más, o sea, para poner en contexto, esta valoración de fondo lo que pretende decir es que no se tiene por acreditado aún los elementos del tipo. ¿Qué tipo estamos siguiendo? Es bien importante, estamos siguiendo el tipo penal de pederastía establecido en el artículo 182, segundo párrafo del Código Penal de Veracruz en el momento de los hechos. Justamente como decía Paco, uno de estos elementos que dice específicamente, que es el que está en cuestión, es abuse sexualmente de un menor. Es este elemento de abuse sexualmente. ¿Qué entendemos por abusar sexualmente de alguien? Entonces, hay una jurisprudencia que, como dice justamente Paco, es aplicable para él, que interpreta lo que se entiende por abuso sexual. Y por abuso sexual justamente se entiende este acto lascivo impuesto sobre la víctima, ¿no? Y otra vez, ahora, ¿qué se entiende por este acto lascivo? Un acto lascivo se entiende como un deseo sexual que no puedo contener y que por ende, bueno, lo expreso objetivamente a través de un tocamiento, un rozamiento, etc. Es un elemento subjetivo del agresor o del inculpado, del sujeto activo de este delito, que se valora para efecto de considerar que se tenga por acreditado o no este abuso sexual. Ahora, ¿dónde está el problema? Le llama el juez aquí complementándole en una parte de su resolución como deleite o satisfacción sexual que tenía que ser acreditada por el órgano ministerial para acreditar ese elementito del delito. O sea, hay que dejar muy claro a quien está observando, incluso a los medios que van a replicar o no, o van a seguir replicando información, que para que exista la comprobación de un delito se tiene que comprobar absolutamente todos sus elementos. Entonces lo que dice el juez es, aquí hay una línea que no me han comprobado totalmente, donde me han dicho, dentro de todo lo que existe en la investigación y todo lo que se investigó en su momento, porque fue bastante tiempo, todo lo que valoró el juez al principio para dictar la orden del auto de formal prisión, ¿dónde está este elemento que me acredite que las personas o los supuestos inculpados o este supuesto inculpado que va a quedar en libertad tuvo un deleite sexual o una satisfacción sexual al momento de hacer este tocamiento? No obstante, yo estoy valorando incluso las declaraciones de la propia víctima, la cual no me hace inferir a mí, como órgano jurisdiccional, que hubo un deleite sexual o una satisfacción sexual por parte de este agente en específico, no de los demás, olvidémonos, porque existe alguien más en este mundo, en estos hechos denunciados. Pues el juez, a mí no me queda claro, a través de tu declaración y de algunas declaraciones más y otros medios probatorios, de los cuales no tenemos conocimiento porque esta investigación es secreta, pero bueno, de lo que advertimos, el juez federal dice, a mí no me queda claro que haya habido un deleite sexual al momento de tocarla. Es decir, si la tocas, pero no me queda acreditado que haya habido un deleite.
es decir, que te hayas excitado, que hayas tenido alguna reacción carnal, como le llama incluso el propio juzgador, ¿no? Sí. Ahora, creo que sobre este elemento de la lascivia, que sin duda es lo más polémico de este tema, hay dos preguntas que nos tenemos que hacer, o dos niveles de análisis a los que tenemos que entrar para realmente entrarle de lleno al debate, ¿no? El primero es si habían elementos como tal en la sentencia de amparo, que nosotros es lo único que podemos ver porque no hemos podido ver el expediente ni lo veremos, ¿no? Si habían elementos con base en los mismos elementos de esta sentencia de amparo para considerar que estaba acreditada la lascivia o no. Y el segundo nivel de análisis es si debería de considerarse la lascivia como un elemento a considerar en la conducta de abuso sexual, ¿no? Entonces, sobre el primer punto, yo considero que aquí, la verdad, el juez incurrió en una confusión sobre cómo tiene que tenerse por acreditado uno u otro elemento del tipo penal. El abuso sexual, que es el elemento que establece la pederastía, es un elemento objetivo de los considerados de valoración cultural. Ese es un concepto ahí medio técnico penal para considerar que una palabra la tienes que entender como culturalmente la entendemos, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué es objetivo? Porque está hablando de un abuso, de un acto material comprobable, ¿no? Y el aspecto cultural va con respecto a la sexualidad de esta conducta, ¿no? Entonces, ese es ese elemento. No obstante, por la jurisprudencia que él aplica, en la cual se interpreta que en este abuso sexual hay un elemento de lascivia, él considera que esta lascivia tiene que comprobarse de una forma distinta a como tiene por comprobado un acto material, y es lo que estaba diciendo justamente Paco. Sí, tengo por comprobado, porque incluso lo otorga el juez en su sentencia, que esta persona efectivamente le tocó tanto los senos como la vagina. Lo que no tiene por comprobado es que haya sentido este deseo sexual. Entonces ahí estamos viendo cómo hay una dinámica distinta en cómo compruebas uno u otro. Claro. Pero uno u otro ¿qué? Y esto es algo que yo quiero poner bien importante, o sea, para mí es bien importante distinguirlo. Una cosa es comprobar el abuso sexual como una conducta objetiva, y otra cosa es comprobar esta cosa que le decimos lascivia, que sería una comprobación subjetiva. Ahora bien, hay que entender que esta comprobación subjetiva de la que habla Sergio tiene una razón de ser. Y todo esto, o sea, la protección legal o penal que existe de ciertas conductas, tiene una razón de ser. Y en este caso es una muy clara. Por ejemplo, cuando tú vas en el transporte público, cuando alguien va en el transporte público y sin querer o queriendo o no, te llega a tocar alguna de las partes que son consideradas como íntimas. En muchas formas incluso sucede, o sea, porque hay muchas personas que se dedican a extorsionar con este tipo de cosas. Se hacen como que les acabas de tocar, gritan, te ponen a disposición del Ministerio Público, te consignan por abuso sexual, pues bueno, ya te la perdiste hasta que des una indemnización. Es una manera de extorsionar. ¿Qué es lo que hace en algún momento una interpretación? Decir, bueno, para esto, para protegerte a ti como ciudadano de alguna o de otra manera, que puedas ir caminando por algún lugar y sin querer rozas o no rozas, o llegas a tocar sin ninguna actitud lasciva a algún miembro que es considerado como sexualmente protegido, pues evidentemente pues no estás hablando de la comisión de un ilícito a este nivel. Es decir, culturalmente no lo estás haciendo para efecto de satisfacer tus deseos carnales. Pero lo que sí es cierto es que, no obstante existe esta interpretación para casos concretos como ese, en este caso debió de haberse analizado de manera personal. Es decir, lo que tenemos aquí es decir, en este caso te estás dando cuenta que no es evidentemente un caso como ese. Te estás dando cuenta que es un caso diferente. Y entonces el juez sí está obligado, evidentemente, estamos hablando de todas las autoridades, a valorar el caso concreto y a aplicar, sí, efectivamente lo que estás obligado, pero a través también de tu razonabilidad. Por eso eres un juez. Y esa razonabilidad sí tiene que estar sustentada a través de principios legales, incluso la propia jurisprudencia, pero tú puedes incluso inaplicarla a la luz de proteger derechos humanos como lo puede ser el de la víctima. Y este caso es el que efectivamente sí le interesa a la sociedad porque es de mayor impacto, ¿no? ¿Qué pasa? La pregunta muy clara es, oye, ¿en algún otro caso esto pudo haber pasado como auto formal, prisión, irse a sentencia condenatoria? Sí. O sea, ¿pudo haber una interpretación a través de un juez federal que dijera no otorgo el amparo por este caso específico? Sí.
Pudo haber jueces federales que dijeran, para mí sí está acreditada totalmente la lascividad, porque no encuentro alguna otra forma o alguna otra razón de por qué alguien puede tocar o no a alguien más dentro de sus... Sobre todo en el contexto, ¿no? que se dieron las cosas. Sobre todo en el contexto en el que supuestamente se dieron. Bueno. Y hay que cuidar muy bien ese tema porque estamos hablando de un asunto, reitero, que tiene su etapa procesal muy inicial. ¿No? Es inicial en el proceso penal. Entonces no podemos hablar de que sucedieron los hechos, podemos hablar de que supuestamente o probablemente sucedieron. Y a la luz de entender que probablemente sucedieron, vamos a tomar como sociedad, evidentemente, este tipo de noticias un poquito más light o un poquito más fuertes. ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad? Sin duda buscar que el tipo de interpretaciones que tengan nuestros jueces sean efectivamente valoradas al caso concreto. Porque cuando le duele a la sociedad, ¿qué es lo que le duele a la sociedad cuando pasan este tipo de cosas? Pues ponerse en el caso concreto y decir, ¿qué tal que me pasa a mí? ¿O qué tal que le pasa a un ser querido? Pues efectivamente, si tú eres sujeto de una resolución valorativa basada en esta jurisprudencia a través de un caso concreto como el que estamos nosotros analizando, pues evidentemente dices, pues esto es incluso alarmante. Sí. ¿No? A ver, intento nada más explicar un tema, que es por qué yo considero que al menos de lo que se desprendía de la sentencia de amparo sí habían elementos para considerar que en este caso, aún asumiendo que la lascivia tendría que ser un elemento del abuso sexual, había suficiente para considerar que esta conducta había sido lasciva. ¿Qué otorga el juez de amparo? ¿Qué nos concede? ¿O qué asume? Asume el hecho de que efectivamente esta persona le estaba tocando los senos y la vagina. ¿Cómo asume eso? Lo asume con base al menos en dos pruebas preponderantes, porque no nos deja ver todo el material probatorio, que son la declaración de la víctima y la prueba, la pericial en psicología que se realiza como tal a la víctima. Ahora, desde aquí ya hay un tema, incluso podría ser polémico desde el punto de vista jurídico, porque no sabemos qué tanto queremos que una declaración en sí misma tenga la potencia para comprobar un hecho físico, ¿no? Pero bueno, sin duda, estos delitos se les conoce como delitos de realización oculta y es por su propia y peculiar manera de ocurrir, claro, que se le ha dado este peso a las declaraciones de la víctima, y eso está bien. Pero bueno, entonces partimos de ahí. Nos concede el juez que efectivamente el inculpado o el quejoso había estado tocando a la mujer, ¿no? Lo que no le queda muy claro es que si esos tocamientos se habían realizado con o sin lascivia. La verdad es que a mí sí me surge la pregunta que yo creo que le ha de surgir a todo el mundo. Pues entonces, ¿de qué otra forma le metes los dedos por la vagina a una mujer, ¿no? Saliendo de un antro a las 2 de la mañana, en la parte de atrás de una camioneta, ¿cómo más? ¿Qué otra cosa puedes estar sintiendo en ese contexto, con base en la misma declaración, que un cierto deseo carnal excesivo que te lleva a traspasar los límites y las barreras culturales normalmente aceptadas, como no me puedes tocar mis partes íntimas, ¿no? Entonces, para mí, o sea, me parece lamentable que se llegue a la conclusión que no se tenga por acreditado el elemento de lascivia, e incluso nos suelta un argumento que a mí me parece patético en lo personal, que es que él considera que tan solo está acreditado que lo hacían para molestarla, porque incluso ella había declarado, que este es un elemento distinto que vamos a pasar cuando hablemos de lo de la indefensión, que le dijeron que se podía pasar a la parte delantera del coche, ¿no? Para que no le estuvieran molestando. Entonces, que como ella declaró que ellos habían dicho que se podía pasar para adelante para que no le estuvieran molestando, entonces él tuvo por acreditado o él entendió que lo que estaban haciendo las personas de atrás era molestarla. Señoras y señores, o sea, es que, perdón, nada más en esta parte, o sea, de verdad, en ese contexto esperaba que el del volante dijera, oye, pásate para adelante para que no te estuvieran tocando lascivamente las personas de atrás, para que no estuvieran abusando sexualmente de ti. O sea, las personas, si más en ese contexto, van a buscar minimizar lo que está pasando. O sea, no me parece suficiente esa declaración, más en el contexto, para decir, aún bajo sus mismos términos y sin conceder que tendría que tomarse en cuenta lo de la lascivia, que en ese contexto no fuera una conducta lasciva. Aquí hay que complementar, y no es por justificar al juez, pero sí podemos entender
por qué el juez de una u otra manera llegó a esta conclusión. Porque tenemos que entender que en esta etapa del procedimiento de juicio de amparo, el juez lo que tiene en su poder es un cúmulo de elementos documentales que lo único que puede hacer es leer. El juez federal nunca tiene de frente a la víctima, nunca tiene frente al justiciable, nunca tiene frente a nadie más que pueda darle un elemento mayor para poder llegar a una decisión. Ahora bien, este tipo de elementos como los que hace referencia Sergio, en el sentido de decir, ¿cómo puedo valorar esta lascividad al momento de acreditar con declaraciones o no, con periciales o no, con fotos o no, con lo que tú quieras? ¿Cómo puedo llegar a acreditar que existía esta lascividad de alguna u otra manera? Pues evidentemente esta era una labor que tenía que hacer el órgano investigador, ¿ok? El órgano investigador, al momento de tener al frente a la víctima, debió de haber recabado todos aquellos elementos que le permitieran justificar de manera razonable, y no solo razonable, sino indubitable, que esta actitud había sido así. ¿Por qué? Porque tampoco nos azotemos, porque todos sabemos que el órgano investigador tiene que cumplir con todos esos elementos, y él estaba obligado a saber que esto podía ser una debilidad al momento de que uno de los justiciables se quisiera defender en este sentido. Sí. Entonces, quien estaba obligado era el propio Estado, persecutor de los delitos, a tratar de acreditarlo de una manera conjunta a través de los medios de prueba que iba a poner a disposición de un juez, porque además tampoco estaba limitado en tiempo. Entonces eso es importante. El órgano ministerial que hizo la investigación nunca estuvo limitado en tiempo. O sea, él pudo haber investigado y seguir investigando. ¿Y por qué es importante y cobra relevancia lo que dije al principio de la plática que estamos teniendo? Que había violaciones de carácter formal y violaciones de carácter o violaciones de fondo en esta resolución, porque las violaciones de carácter formal o de forma, más bien no de carácter formal sino de forma, tiene que ver con lo que dejó de hacer el Ministerio Público o el órgano investigador en la etapa de investigación, y el juez lo hace referencia en sus últimas páginas. Dice, el Ministerio Público dejó de hacer mucha labor de investigación que a mí me hace falta valorar. Es decir, yo tengo que emitir una resolución con una serie de documentos que estoy solo leyendo y no percibiendo, y que el Ministerio Público de una o de otra forma no me acreditó bien, y no solo a mí, sino a la propia sociedad, sino a la propia Administración de Justicia. Claro. Y lo que sí tendríamos que hacer es también cuestionarnos sobre este tipo de circunstancias, no solamente sobre la emisión de una sentencia que puede ser proteccionista o no de derechos humanos, porque puede ser o no debatible respecto de la libertad justiciable que pareciera ser posible partícipe de la comisión de un delito, pero reiteramos, está muy lejos de ser declarado culpable, ¿no? Simplemente el juez lo que está haciendo es protegiendo derechos. Oye, ¿bastaba o no bastaba? ¿Había elementos o no había elementos? Pareciera ser que sí, pero tampoco es descabellado que el juez haya dicho, bueno, también tuviste oportunidad, órgano del Estado persecutor de delitos, de hacer las cosas bien. Exacto, y dejarlo mucho más claro. Es que ese es un tema, o más bien yo creo que ese es el tema, al menos la crítica leve igual al órgano investigador, en este caso en concreto. Lo pudo haber dejado mucho más claro cómo con base en pruebas circunstanciales se acreditaba ese elemento. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia con base en la cual se basa el juez para decir que faltaba la lascividad es una jurisprudencia de la primera sala, es firme, tiene que ser ampliamente conocida por los órganos técnicos, y por ende este elemento de lascividad no debió haber sido tomado, digamos, a la ligera a la hora de acusar. Pero ahora, y eso es con base en esto, ¿no? También es como para que no hay que crucificar tampoco a este juez de amparo, y ni pretendemos hacer eso. O sea, ¿no? Estas críticas también son más como de corte argumentativo. Nosotros tenemos una opinión, pero aún así lo que hizo este señor sin duda no da ni justifica en ningún momento la reacción tampoco que está teniendo la sociedad con respecto a él, ¿no? O sea, este tema de sacarle las fotos de sus propias hijas, etcétera. Esos temas a mí me parecen verdaderamente lamentables también, porque eso solamente implica que no han leído la sentencia, y que si leen la sentencia tampoco la entienden al grado que le deberían de entender para emitir un juicio tan duro sobre él, ¿no? Si como tal la lascivia o la lascividad de la conducta tendría que ser considerada como parte de esta conducta de abuso sexual. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de asumir la interpretación que realiza este juez de amparo y que ha realizado la Corte con respecto a este delito de pederastia. Básicamente lo que te dicen es que una persona puede introducir sus dedos en la vagina de una menor de edad sin su consentimiento y no irse a la cárcel siempre y cuando esta persona no se hubiera excitado. Siempre y cuando esta persona lo hubiera realizado por molestar. Sí,
por otra cosa. Entonces es casi un premio al machismo, ¿no? Si además de que voy a tocarte en tus partes íntimas, no siento nada, porque además me dabas asco. Entonces, pues yo no sentí nunca lascividad, ¿no? No fue algo placentero para mí. Eso a mí me parece una consecuencia sumamente lamentable que no puede, no puede asumirse como un criterio general para entender qué entendemos por abuso sexual. Y eso es lo más importante, y también retomo un poco lo que decía Paco. La jurisprudencia esta de la lascividad tenía conductas que quería distinguir muy, muy específicas, que era, ¿qué pasa con estos tocamientos incidentales? Tenía en su mente el metro, los excesos que habían ocurrido con base en, bueno, va pasando sin querer, le rozo las pompas a la mujer de enfrente, se súper enoja, entonces me denuncian y estoy en un problemón, ¿no? Bueno, entonces se había establecido que un tocamiento o un rozamiento no necesariamente tenía que ser considerado abuso sexual, por más que hubiera sido en las pompas o en alguna parte íntima, ¿no? ¿Por qué? Porque podía ser de forma inintencional y sin este contenido lascivo. Ahora, sobre ese tema, a mí me parece que más un caso así debería dar pie a repensar ese criterio. Porque yo dije ahorita dos cosas. Dije, una, que no fuera intencional, y dos, que no fuera con contenido lascivo. Para mí, con el tema de la intencionalidad de la conducta sería suficiente para distinguir estas cuestiones. Es decir, ¿a qué me refiero? Con que yo intencionalmente toque una parte íntima de un tercero sin su consentimiento, tendría que ser considerado culturalmente como el abuso sexual, independientemente de si yo estoy sintiendo placer o no en ese momento, porque el valor del injusto sobre ese tipo penal no puede ir por lo que yo me estoy sintiendo de placer o no, sino por lo que está sintiendo la víctima en ese momento, y con base en cómo se dieron los hechos. Entonces, en ese momento ya distinguiríamos las actitudes del metro, que es, ok, yo sin querer te toqué las pompas. Bueno, es que fue sin querer, fue sin dolo, que ese es el concepto, digamos, jurídico penal, ¿no? Que se utiliza en eso. Fue sin dolo. Pero no me importa, o no nos debería de importar a nosotros como sociedad lo que estaba sintiendo, o el placer sexual o no que podía estar teniendo esta persona, porque eso no es lo que hace delictivo esta conducta, sino la imposición del acto sobre el tercero, ¿no? Esa imposición, y sin duda tomar en cuenta lo que vivió esta persona, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas a la víctima que independientemente de lo que ella haya sentido cuando le hayan introducido la mano, lo que están valorando es lo que no fue lo suficientemente malo? ¿Por qué? Porque el otro güey no sintió placer. Entonces tú vas a hacerla menos, ¿no? Sí, claro, o sea, es valorar más o sea, es al sujeto activo que a la misma víctima. Ahora sí que pues, no estabas tan buena, ¿no? O sea, me parecen razonamientos machistas, retrógradas, o quizá no los razonamientos, pero sí las consecuencias de esos razonamientos. Sí, el tema aquí es el efecto que causa la interpretación, no tanto la interpretación en sí, porque reitero, el Estado tiene la facultad, y además no solo la facultad, sino los recursos y los peritos necesarios para poder acreditar esa lascividad. Es decir, no sería tan complicado, y menos en un caso como este. Entonces, en el entendido de que pudiera ser que no sea necesario, que sí es cierto, lo comparto con Sergio, además es indignante sin duda, al momento de analizarlo así, de forma personal, pero al momento de analizarlo fríamente, podemos decir, hay manera de subsanar. Es decir, el mundo no está perdido, ni el caso está perdido. El caso está muy lejos de ser perdido, apenas estaba empezando. Entonces, el caso no quiere decir que esté perdido y que la víctima no tenga a su favor todos los derechos que le concede la Constitución, los tratados internacionales, o que en su momento les haya resarcido el daño que de alguna forma ha resentido por la conducta denunciada. Pero lo que sí podemos decir es, nos invitaría a pensar no solamente en los efectos que pudiera tener esta sentencia, sino también, y tengamos que ser como muy claros y muy racionales respecto de lo que también nuestra autoridad investigadora tendría que hacer, porque es posible, sí se puede hacer. Sí, era muy fácil también de alguna u otra forma acreditar razonablemente que existía este tema. Por eso la respuesta era, en algún otro caso, ¿podría pasar esto? Sí pasaba. Sí pasaba, y esta persona y cualquier persona se hubiera seguido en el proceso, ¿no? Pudo haber salido en la sentencia, o pudo haber salido en el amparo de la sentencia, y la indignación iba a ser la misma, porque el proceso penal está repleto de instancias. Entonces la indignación podía ser desde el principio o hasta el final. Entonces aquí, lejos de indignarnos, lo que tendríamos que hacer es bajar información y tomar evidentemente partido o no partido, pero a través de
de una decisión o de una toma de decisiones informada. Sí. Mira, ustedes, perdón que te interrumpa, si quieres ahorita terminas con tu respuesta. Ya nos hablaron de esta primera parte que considera el juez que es el elemento de la lascivia. Queda una segunda parte de su razonamiento, que es acerca de la indefensión de la víctima, que es lo que considera, y pues bueno, termina tu respuesta. Y me gustaría que nos hablaran específicamente ya de este tema. Sí, justamente iba a ser ese cambio, ¿no? O sea, para mí, nada más con base en esta primera consideración de la lascivia, que pienso que pudo haber hecho el juez, se pudo haber apartado de las consideraciones o de la interpretación de esta jurisprudencia con base en un caso que parece distinto, ¿no? O sea, no fue un tocamiento incidental, sino aquí, y ahí pudo distinguir y utilizar todos estos razonamientos, pero aún así tener por considerado el abuso sexual. Y ahora, pasando al segundo elemento de esta indefensión, a mí la verdad, en lo personal, aquí sí no veo cómo cómo entender al juez en su contexto o qué estaba pensando. La verdad, aquí sí me parece un razonamiento sumamente flojo, irresponsable, y bueno, no comparto en lo absoluto, ¿no? Básicamente el argumento es: no se tiene por comprobado la indefensión de la mujer porque, no obstante que tenía a dos hombres a su lado que no la dejaban salir, que la estaban toqueteando y que tuvo eso por comprobado, y que ella ya quería que la dejaran de toquetear y no obstante le metieron la mano por debajo de la falda, etc. Cuando empezó a llorar, el conductor la invitó a pasarse para adelante para que la dejaran de molestar. Eso implicó que había alguien que la defendiera y por ende no estaba en indefensión. Ese es el razonamiento del juez. A mí esto me parece sumamente lamentable, porque la indefensión debe de analizarse a la luz de la víctima y no de terceros ajenos al mismo, que a su vez estaban siendo cómplices dentro del mismo acto delictivo. O sea, por el hecho de que el agresor o parte de los agresores le dieran chance por un momento para que la dejaran de estar toqueteando, ¿significa que todo el tiempo estuvo defendida? ¿Y por qué no dijo eso al primer momento que le tocaron el seno? Esto tan solo implica que ella no tenía la manera de defenderse personalmente, tenía que depender de la voluntad del tercero, que a su vez era su agresor. O sea, es todo lo que viene en ese razonamiento o en ese argumento de la indefensión. Me parece sumamente lamentable, irracional, y es que sin duda eso debería de atacarse, ¿no? O sea, sí me parece un razonamiento lamentable. Sí, estoy de acuerdo, y ese razonamiento el juez lo hace a la luz de la propia declaración de la víctima, a la que hace referencia parcialmente en la sentencia, y en donde efectivamente, pues sí, yo también advierto, pues a lo mejor más fríamente, la capacidad de atacar de una forma, pues me parece que contundente, ese argumento del juez en alguna otra instancia, o después de perfeccionar la investigación y reiterar una acusación ante un juez penal. Efectivamente no es una decisión tampoco arbitraria, también la hace a la luz de la valoración integral de ciertas pruebas a las que él solo tiene acceso y nosotros no, pero por alguna razón lo hizo. Es decir, un juez federal tampoco de la nada lo puede soltar, lo suelta. Me parece sumamente atacable, tal y como lo dice Sergio, pero tendría que ser atacado sin duda, ya sea en una instancia posterior o a través de un perfeccionamiento de la investigación. Sí. Ahora, nada más, es que, estos fueron los dos elementos de fondo con base en la primera conducta que se advierte dentro el episodio delictivo, porque habría que entender, al menos de lo que nosotros desprendemos de la sentencia, que hubieron como dos momentos relevantes en este episodio delictivo, que fue cuando la suben al coche, ¿no? y pasa toda esta cuestión, ¿no? La tocan, después se pasa para adelante, pero posteriormente llegan a la casa de no sé quién, ¿no? Y cuando llegan a la casa de no sé quién, sin duda es cuando esta sentencia pues ya pues nos tira a todos el ánimo, ¿no? Porque sin duda es una cosa verdaderamente horrible lo que le sucede, ¿no? Es víctima de una violación, y
entre todos los chavos se supone que la forzan a bajarse, ya ahí se supone que seguían los tocamientos, nada más que no logra identificar en sus declaraciones quién estaba realizando estos tocamientos, qué estaba haciendo quién. Lo único es que otro, que no era esta persona que estaba o sea, no era el quejoso de este amparo, otro de estos chavos cuyo nombre no conozco, es el que la termina metiendo al baño y violándola, ¿no? Entonces, bueno, eso lo deja claro el juez. No se trata de esta persona, yo no voy a valorar como tal la violación, pero tampoco tengo suficientes elementos para considerar que el quejoso en esa segunda parte segunda conducta dentro del episodio realmente tenía algo que ver, porque no tengo suficientes elementos para entender la mecánica de los hechos. No sé realmente si él estaba haciendo algo o no, de declaraciones no se desprende. Y al menos en esa segunda parte nosotros coincidimos, al menos de las declaraciones que se plasman en la sentencia de amparo. No sabemos si dentro del expediente habían suficientes elementos para entender realmente cómo había actuado este personaje en esa segunda etapa. Es algo que no podemos saber, pero con base en lo que viene aquí creemos al menos que estamos, o sea, yo coincido al menos en que sí no había suficientes elementos para entender cómo había participado. Paco, hiciste mucho énfasis en el tema del proceso penal, dijiste que el caso no estaba perdido, que apenas estábamos en las primeras instancias y esto. La pregunta es, ¿qué le queda a la víctima? ¿Qué le queda a la víctima para atacar la resolución de este juez? Y pues probablemente, en dado caso de que se llegaran a comprobar los hechos, para que se le haga justicia. Bueno, a la víctima, aquí tocas dos cosas importantes. Primero, los derechos de la víctima, y segundo, justicia. Y respecto a los derechos de la víctima, yo lo que te puedo decir es, incluso el propio juez de amparo ha sido insistente, y he sido yo también insistente hoy, en que la labor investigadora careció de ciertas técnicas que pudieran hacerle creer que existían elementos para poder acreditar el cuerpo de delito y probable participación de pederastía, del delito de pederastía en contra del justiciable al que estamos haciendo referencia hoy. ¿Ok? ¿Qué le queda a la víctima? Evidentemente, a lo mejor, por ahora, esperar a que el juez de la causa emita una nueva resolución para ver qué efectos tiene esta resolución, porque los efectos de la resolución tienen que ver con dejar en libertad al justiciable y emitir un auto de libertad. Pero un auto de libertad no pone fin a un procedimiento, es decir, no te dice dejas de ser justiciable, investigado, probable responsable, no dejas de serlo, simplemente te dejo en libertad porque yo ya no tengo elementos que me hagan presumir que tú cometiste un delito, pero puedes seguir siendo investigado y se puede perfeccionar una investigación en tu contra. Es decir, es una oportunidad de realizar o recabar algunos elementos que hacen falta para que de alguna otra forma se pueda nuevamente ejercitar acción penal en contra de esta persona y evidentemente llevar a cabo el proceso penal. ¿Qué es lo que hace? Pues atrasar un poco. Esa es una de las opciones, porque no sabemos, hay que esperar a que se dé el acto de autoridad que está ordenando el juez federal. ¿Cuál? Emitir un nuevo auto. Y en este auto podremos ver los efectos que tiene efectivamente el dejar en libertad a un justiciable, porque no es dejarlo en libertad para que se vaya a su casa toda la vida, hay que ver efectivamente cuáles son los efectos de esa libertad. La libertad, reitero, lo único que hace es proteger lo que también es un derecho de todos los seres humanos, estar en libertad. Entonces, eso tampoco hay que dejarlo a un lado. Ahora bien, entonces están igual de presentes los derechos de la víctima, que son a que se le repare el daño, como el del justiciable a que se le presuma su inocencia. Hoy pareciera ser que esa presunción de inocencia ha sido un poquito más poderosa que la reparación del daño que pueda resentir la víctima. Pero eso no quiere decir, reitero, que se haya terminado. Esa es la primera. O la segunda, combatir de fondo esta sentencia a través de un recurso que cabe en contra de la propia sentencia. ¿A efecto de qué? A efecto de argumentar en contra de estos dos estos dos supuestos de fondo a los que hace referencia el juez de distrito, como lo son, reitero, el tema de la indefensión y el tema de la lascividad, que efectivamente pudieran ser elementos que pudieran ganarse en una revisión para que quede sin efectos esta sentencia, y evidentemente también es algo de tiempo. ¿Por qué sería importante tratarlos de atacar? Sin duda, porque no solamente estos serían efectos que tuvieran digamos que ondas solamente en la víctima, sino también en la sociedad. Es decir, si un elemento o un asunto tan mediático como lo es es atacado y una autoridad superior al juez federal llega a acreditar, pero llega a hacer una valoración distinta a la que hace el juez federal y siente un precedente importante a favor de la sociedad y dice, efectivamente te equivocaste,
juez federal. Y lo que hiciste fue valorar a la luz de una jurisprudencia que era obligatoria para ti, pero no a la luz de la protección de un derecho que recae sobre la sociedad y que le puede pasar, ahora sí, día a día, a todos, a ti, a mí, a los hijos del juez federal o a quien sea, ¿no? Efectivamente es posible que se pueda atacar para llegar a un argumento superior que ayude efectivamente a los demás casos que puedan ser similares a este. Y justamente llegar a una interpretación que no sea todo, o sea, la sociedad pues razonable y aceptable, ¿no? O sea, que no nos disguste tanto como que lo importante en un evento de esta naturaleza no es la lascividad o no del activo, sino sin duda la autonomía física de la víctima, su consentimiento, su libertad psicosexual. Eso es lo relevante en estos casos, ¿no? Entonces, quizás sí valdría la pena explorar la revisión para efecto de intentar sentar un precedente que pusiera una nueva interpretación sobre lo que se debe entender por abuso sexual sin este elemento de lascividad, porque incluso el juez de amparo en una parte de esta sentencia estuvo muy cerca de llegar a esta conclusión cuando dijo: lo único que tenemos por comprobado es un hecho de tipo sexual en el cual todavía no tengo por acreditado esta subjetividad de la lascivia, pero entonces ya nos otorgó otra vez otra cosa, que es un hecho de tipo sexual. Entonces, cuando tipos de esta naturaleza como pederastia, abuso sexual, etcétera, establecen la formulita de realizar sin consentimiento de alguien un acto de naturaleza sexual o de abusar sexualmente de una menor, ¿a qué se está queriendo referir el legislador? Se está queriendo referir justamente a esto que él había dicho como un hecho de tipo sexual impuesto sin consentimiento de una víctima, o a un hecho lascivo que generara placer sobre el activo. Esa es la reflexión que tenemos que llegar a tener, y que sería o podría ser muy interesante si llegara a la Corte que pudiera cambiar ese criterio. Sí. O que lo acotara mayormente. Derivado de una nueva reflexión. Ajá, que lo acotara efectivamente a casos específicos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? A final de cuentas, los jueces federales para eso están, o los jueces locales. Los jueces para eso están. Ahora bien, entender y evidentemente ahorita complementar con que el juez federal no tenía la tarea de hacer esta labor argumentativa. Esta labor argumentativa primero le correspondía al órgano ministerial que tenía que investigar bien el delito, hacer una correcta valoración de la prueba, concatenar efectivamente cada uno de sus medios de prueba, presentárselos al juez de primera instancia, y este tenía la obligación de hacer exactamente lo mismo. Una valoración completa, sin dejar lugar a ninguna duda, para efecto de emitir un auto de formal prisión. Entonces estamos hablando de que este juez federal no llegó esto de entrada al juez federal, llegó después de dos pasos o dos filtros importantes que debieron de haber sido tan perfectos que no dieran lugar a este tipo de circunstancias. Entonces, bueno, ahora ¿qué es lo que queda? Pues efectivamente, o tratar de combatir para lograr una resolución favorable a la sociedad y efectivamente favorable a la víctima, o efectivamente esperar a los efectos del nuevo auto que tendrá que dictar el juez, y a través de ellos, pues bueno, observar qué es lo que tendrá que seguir. De lo que podemos advertir, pues existen otros justiciables que están en sus procedimientos personales, y en virtud de los cuales también se podría garantizar o tratar de garantizar la reparación del daño de la víctima. Y no sé qué tanto eso sea hacer justicia, pero lo que sí pudiera hacer es llegar a un momento procesal en donde alguna persona responda por el daño que se le pudo haber causado o no a la víctima, solo en el caso que jurídicamente se compruebe la culpabilidad de alguien más, ¿no? Ok, pues bueno, ahí lo tienen. Muchas gracias, Paco, muchas gracias, Sergio. Muchos, de hecho, en medios, muchas personas hemos opinado acerca del tema, pero pues bueno, aquí tenemos la opinión de dos expertos que pues, se dedican a la materia penal. Me parece un análisis bastante completo, me gustó mucho lo que ustedes nos ofrecen, y pues bueno, yo creo que esto puede ayudarnos a la audiencia o a las personas que a lo mejor no sabemos mucho de derecho o menos de derecho penal, para tener un nuevo criterio y a lo mejor pues analizar las cosas desde otra óptica. Y seguir este caso, como muchos otros más,
para efecto de también, a ver, hay algo que sostenemos mucho aquí en el equipo de abogados que trabajamos aquí en este despacho, que es que efectivamente el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, todos los tipos, las ramas del derecho, no son hechas para abogados, sino son hechas para ciudadanos. Y efectivamente esto que estamos nosotros hablando, tendríamos que dominarlos todos como sociedad, porque el día de mañana también somos sujetos de una detención arbitraria, de un tocamiento en una calle, de un tocamiento en un transporte público, somos sujetos incluso de poder ser indebidamente acusados, indebidamente sentenciados, y tendremos que saber cuáles son estas etapas y cuáles son los derechos que nos recaen, tanto como víctimas o como justiciables o como imputados sobre un delito. Entonces, pues bueno, crear conciencia siempre en la sociedad para efectivamente no solamente recurrir a un experto o no, porque los más alejados que estamos es de ser expertos, sino efectivamente volvernos cada uno efectivamente expertos de lo que legislativamente nos recae como ciudadanos, ¿no? Sí, claro. No, y sin duda también creo que sería bien importante, ojalá esta entrevista o algunas otras pudieran llegar incluso, por ejemplo, también al juez de amparo, a las personas que están inmersas en estos procedimientos, porque a veces es fácil utilizar argumentos jurídicos muy técnicos y perder de vista el impacto que se puede llegar a tener como tal en una sociedad, ¿no? Entonces es bien importante realizar estas labores siempre argumentativas de cómo baja estas concepciones teóricas hacia lo que materialmente va a pasar y hacia quién se va a castigar y a quién no. Yo creo que eso es algo que no solamente los jueces, sino toda la sociedad debería estar opinando y tendría que tener siempre en mente, y por eso es que para mí en este tipo de casos todas las opiniones también tendrían que ser un poco válidas, ¿no? Pero hay que entender de lo que se está hablando para después poder emitir una opinión. Pues muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Paco. Esto fue una entrevista con Sergio Luna, estudiante de Derecho en la Escuela Libre de Derecho de quinto año, y con Paco, que él es maestro en Derecho Procesal y está actualmente cursando un doctorado en Derecho Penal. Muchas gracias.